Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición especial de Historia. Mi nombre es Kimberly Camacho y voy a ser su entrevistadora el día de hoy. Hoy vamos a dar un paseo por lo que fue una parte crucial en la historia legal de nuestro país, la primera constitución de la República Dominicana de 1844. Este documento, que fue promulgado en San Cristóbal, no solo fue lo que estableció los pilares de nuestra república, sino que también nos enseña la tensa lucha de los ideales democráticos y del gobierno militar emergente. Hoy hablaremos con los ideólogos, militares y diputados que se enfrentaron en esta batalla legal para traer el futuro a nuestro país. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y empecemos. Ahora estamos con Juan Pablo Duarte, que es el ideólogo de la República. Juan Pablo Duarte, viendo que el Congreso aprobó una constitución que va en contra de sus ideales civilistas, incluyendo el artículo 210, ¿cómo se siente al ver su sueño democrático frustrado por la ambición de poder mientras estaba en el exilio? Bueno, en realidad te voy a ser sincero y directo. Siento un profundo sentimiento de dolor en mi corazón, ya que yo fundé una nación libre, basada en leyes y en la democracia, y donde el poder civil es mucho más fuerte y está por encima de la fuerza militar. Ok, ahora, al yo ver el artículo 210 promulgado por Santana, donde él oficializa la dictadura, me di cuenta que fue una total traición a los trinitarios. Mi exilio no solo me apartó físicamente, sino también permitió que una república pura, ese sueño que yo tenía, fuera sustituido por la ambición. Ahora, el pueblo recibió la independencia, pero lamentablemente no pudo tener el privilegio de caminar bajo un orden verdaderamente republicano. Ahora estamos con la Junta Central Gubernativa, que era el gobierno provisional de la época. ¿Podrían explicar por qué ustedes, un órgano civil, fueron los que permitieron o incluso promovieron la injerencia militar de Santana, exigiendo la inclusión del artículo 210, en lugar de defender la soberanía del Congreso Constitucional? Pues la principal razón era la supervivencia de la nación. El Estado acababa de nacer y estamos bajo una creciente y real invasión por Haití. La Junta, aunque civil, entendía que sin un líder fuerte y facultado como Pedro Santana, la República colapsaría. Por ello, dimos paso a la injerencia militar. No fue por gusto, sino por un cálculo político pragmático. Ahora estamos con Tomás Bobadilla, que fue un jurista clave del conservadurismo. Tomás, desde su perspectiva, ¿por qué consideró que era legal y necesario que el Ejecutivo tuviera poderes tan amplios, llegando al extremo de justificar el artículo 210 como una herramienta esencial para la defensa de la nación? Bueno, desde mi perspectiva jurística y estratega, la inclusión del artículo 210 no fue un capricho, sino una necesidad legal imperiosa. El país estaba en guerra y la defensa nacional no podía estar sujeta a los lentos debates de un Congreso. Un Estado debe tener la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, justifiqué el artículo 210 como una cláusula de excepción constitucional que, aunque otorgaba poderes amplios, el Ejecutivo era legalmente imprescindible. Ahora estamos aquí con Manuel María Valencia, el presidente del Congreso y el supuesto garante de la legalidad. Manuel, ¿podría describir el momento exacto en que la presión de Santana se hizo insostenible y por qué el Congreso cedió, firmando y promulgando una constitución que ustedes sabían que era antidemocrática en ese punto crucial? Bueno, realmente fue un momento muy intenso e insostenible. Entonces, Santana nos amenazó con la fuerza de que si no cumplíamos con la cláusula que él quería, iba a tomar el cargo del Congreso y así del país. Bueno, como no teníamos cómo defendernos, tuvimos que ceder, así poniendo en peligro la independencia recién lograda. Aunque fue una decisión muy difícil y tomada bajo mucha presión, puedo decir que fue la mejor decisión que tuvimos para tener paz. Asimismo, estamos aquí con Antonio Gutiérrez, el vicepresidente del Congreso y la supuesta figura moral. Antonio, ¿cuál fue el principal argumento que utilizaron usted y sus colegas para autoconsolarse o por lo menos intentar justificar ante sí mismos el haber votado a favor de una constitución que iba en contra de los principios que se buscaban establecer? Como vicepresidente, mi presencia fue clave en la mesa directiva para poder guiar a mis colegas, a los diputados que conformaban la asamblea, como tú sabes. Bueno,
Yo busqué consenso y estabilidad. Yo fui testigo de cómo avanzaba la redacción de un texto que consagraban derechos y deberes. Pero algo nos interrumpió abruptamente y las amenazas externas nos obligaron a parar toda acción bruscamente. Respondiendo a su pregunta sobre qué argumento utilizamos para justificarnos, utilizamos el argumento de la necesidad histórica. Sabiendo todo lo que implicaban estos artículos que había impuesto Santana, sabiendo que el artículo 210 manchaba toda nuestra reputación y todo lo que habíamos intentado conservar, decidimos que la independencia tenía que ser primero, tenía que ser lo principal. Entonces, a pesar de la dura presión que estableció Santana, su autoridad, era más preferible que el caos y la posible reconquistación de Haití. también nos acompaña José María Caminero, que era el secretario del Congreso y encargado de certificar todos los hechos fielmente como ocurrieron aquel día. José María, ¿qué emociones o tensiones recuerda haber documentado durante los días en que el Congreso fue coaccionado? ¿Y cómo afectó este clima a las amenazas de pureza del proceso que usted debía certificar? Recuerdo haber documentado un clima de temor palpable. Las actas reflejaron la prisa con la que se llevaron a cabo las últimas votaciones. La pureza del proceso se sintió gravemente afectada, pues la deliberación honesta fue sustituida por obediencia forzosa. Registré la frustración de mis colegas al verse obligados a votar en contra de sus principios. Mi rol de secretario se sintió deshonrado, pues la constitución que firmé no era producto de un firme debate, sino de una imposición militar disimulada bajo formalidad legal. Estamos aquí también con Juan Luis Franco Vido, otro secretario, pero este secretario más importante porque su firma fue la que validó el documento. Francisco, ¿considera usted que el miedo a una posible represalia o a la pérdida de la independencia fue un factor más determinante en su voto final que el deseo de fundar una república con un gobierno estrictamente dividido? Sí, sin lugar a dudas, el miedo fue uno de los factores más dominantes. Estábamos rodeados de grandes tropas leales a Pedro Santana, y el recuerdo de la dominación haitiana era demasiado reciente. Nos tuvimos que enfrentar a una terrible elección, las cuales eran tener una constitución manchada, pero con una nación independiente, o arriesgarlo todo por una confrontación civil. Optando por la primera, la urgencia de consolidar la independencia nos hizo aceptar un contrato imperfecto, esperando que en el futuro las leyes pudieran reformarse y el autoritarismo solo sea contenido. Esto hizo que nuestra firma sea un voto por la supervivencia nacional. Buscando otras perspectivas en este momento tan importante de nuestra historia, hemos traído a Buenaventura Báez, un político pragmático. Báez, ¿en qué momento del proceso constitucional se dio cuenta de que el poder militar era más fuerte que la ley? ¿Y cómo influyó esa elección en su propia y futura ambición por el liderazgo de la República? Bueno, me di cuenta de que el poder no estaba en las palabras, sino en la fuerza cuando Santana impulsó la aprobación del artículo 210. En ese momento me di cuenta que en la nueva república la ambición política podía sostenerse solo si se tenía control sobre el ejército. Esa experiencia me demostró y me decepcionó también un poco porque las leyes podían cambiar según la conveniencia y el liderazgo fuerte era el camino más fácil hacia el poder. Desde entonces, mi deseo de gobernar creció y decidí que si la Constitución le daba tanta autoridad a un solo hombre, yo usaría ese mismo sistema para gobernar, aunque eso vaya en contra de los ideales liberales. Volviendo a las personalidades del Congreso, hoy traemos al diputado Domingo de la Rocha, quien fue quien ayudó a redactar los derechos civiles. Domingo,
¿Cómo concilió la consagración de los derechos fundamentales en una parte de la Constitución con la cláusula autoritaria, artículo 210 en otra? ¿Y cuál de estas dos partes cree que tuvo más impacto inmediato en la vida del ciudadano? Bueno, la consagración sirve para consagrar a la República dentro del mundo y que le daba un rostro moderno y civilizado mediante a la regla 210, que decía que era el dueño del país. Como representante de la moral hemos traído al sacerdote Domingo Antonio Solano para que nos dé un poco del contexto moral en esta situación. Domingo, ¿cree usted que la Iglesia y las figuras religiosas en el Congreso Constituyente hicieron lo suficiente para defender los principios éticos y la separación de poderes? ¿O la necesidad de la estabilidad nacional prevaleció sobre la idea moral? Sinceramente creo que la necesidad de estabilidad se prevaleció sobre el ideal moral y la separación de poder. Las figuras religiosas, incluyéndome, tememos del caos y la disolución de la República. Si bien la Iglesia no se opuso activamente a la inclusión del artículo 210, nuestra influencia se concentró en la conservación del orden social y la protección a la fe católica en el texto constitucional. Aunque pudimos haber defendido la pureza democrática, la prioridad fue asegurar un Estado funcional, aunque éste nacía con una imperfección autoritaria. Finalmente, hemos llegado a la declaración más importante, la declaración polémica del personaje principal de esta historia, Pedro Santana. Pedro, ¿podría explicar a la nación por qué consideró indispensable pisotear la soberanía del Congreso y la voluntad de los diputados para imponer su voluntad personal a través del artículo 210 en el nacimiento de la República? Yo hice lo que se tenía que hacer para mantener al país libre y que sigue existiendo. Los del Congreso eran unos cobardes idealistas que ponían el país en peligro, limitando al Ejecutivo. Dicen que el artículo 210 fue un acto de tiranía, pero fue realismo. Este país lo que necesitaba era un líder fuerte que pudiera combatir con Haití sin las trabas del legislativo. Yo pisé la soberanía del Congreso, pero porque mi voluntad era la de una nación en peligro. Yo construí esto y yo lo protegí, a pesar de las trabas de los legislativos. Con esto cerramos esta fascinante entrevista. La Constitución de 1844, como hemos escuchado de sus propios protagonistas, nació de una tensión institucional, de los ideales liberales de Juan Pablo Duarte y la presión militar de Pedro Santana. Este documento, que no solamente fue el inicio de nuestra república, sino también fue un documento que sembró la semilla del caudillismo, que más adelante en nuestra historia fue una parte muy importante. Agradecemos a nuestros invitados por compartir sus perspectivas. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.